Hoy, 22 de agosto, celebramos el domingo 21 del tiempo ordinario. Y en este domingo la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, cómo tiene que nacer esa disposición del corazón para seguir a Cristo, para ser discípulo del Señor. En primer lugar, la primera lectura nos habla de esa elección. Dios no obliga a nadie. Dice una frase famosa: el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, el Dios que no nos preguntó si queríamos venir a este mundo, no nos preguntó si queríamos ser creados, nos creó sin más, sin saber nuestra opinión al respecto. Igualmente no nos salvará si nosotros no queremos. Respeta el Señor nuestra libertad, que es necesaria al fin y al cabo esa libertad para que el amor sea verdadero. El amor, Dios es amor, Dios nos ama profunda e infinitamente, y el amor siempre busca ser correspondido. Y si no hay verdadera libertad, pues lógicamente no puede haber una verdadera correspondencia al amor que Dios nos tiene. Por eso Dios respeta nuestra libertad. Independientemente de eso, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ahí depende de nosotros, si nos presenta a nosotros esa elección, a todos y a cada uno. Y en esa primera lectura del libro de Josué se presenta también esa elección, ¿no?, al pueblo. Oye, tenéis la oportunidad si queréis. Estáis a tiempo de abandonar al Señor, de abandonar pues esa alianza, de dejar las cosas como están, y tenéis la libertad de marcharos, si queréis, y de no servir al Señor, si no queréis. Y ellos responden: lejos de nosotros abandonar al Señor, ¿no? Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Y termina diciendo: también nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Esa tiene que ser la respuesta, ¿no? Una respuesta firme, una respuesta que sale del corazón. No valen las medias tintas, no vale la mediocridad, como escuchamos en el libro del Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, ¿no? Que no nos pase eso nunca a nosotros en nuestra respuesta de seguimiento, ¿no? Aunque luego, lógicamente, por nuestra falta y por nuestros pecados, pues bajamos a veces el listón, ¿no? Y caemos en esas medias tintas, y caemos en esa tibieza y en esa mediocridad. Es cierto que podemos caer en eso, pero si empezamos de entrada así, ¿no? O sea, si ya desde un comienzo en nuestro empezar a caminar respondiendo que sí al Señor, empezamos ya con esa tibieza, entonces ya cuando llegue el momento, ¿no? Había un santo que decía: si nosotros, ¿no?, los que nos decidimos a seguir a Cristo Jesús, nos hacemos muchos propósitos buenos y no cumplimos algunos de ellos, o la mayoría, y cumplimos al final solamente unos pocos de esos propósitos, aquellos que no se hacen ninguno, ¿qué harán? Pues nada, ¿no? Por eso tenemos que tener esa respuesta firme, esa respuesta que nace del corazón, como decía antes, ¿no?, y sincera. El Señor es nuestro Dios, serviremos al Señor con todo el corazón. Y así, luego San Pablo en la segunda lectura nos habla del matrimonio precisamente como esa imagen del matrimonio de Dios con su Iglesia, de la unión de Dios con su Iglesia, ¿no? Y cómo el matrimonio tiene que ser para toda la Iglesia un testimonio de ese amor, de esa fidelidad, ¿no? Y por eso es tan importante la misión de los matrimonios, porque nos enseñan a todos los cristianos cómo tiene que ser esa entrega y ese seguimiento. No es simplemente, no sé, el seguir a Cristo, pues como el que es aficionado a un equipo de fútbol, ¿no?, o a un cantante, o a un tipo de música, o a un actor, ¿no?, o a una serie de películas. No.
no es simplemente un momento, ¿no?, puntual en nuestra vida en la que vamos al domingo a misa y rezamos a Dios y le pedimos al Señor y ya está, y cuando salgo de la iglesia se acabó. Hasta la semana que viene. No, no. Eso no es la vida del cristiano. Esa no es la vida del discípulo, ¿no?, de aquel que se compromete a seguir a Cristo. Realmente la relación que uno debe tener con Dios es esa relación esponsal, esa relación de cada día, de cada momento, de cada instante, ¿no? Los esposos y las esposas no son fieles solamente cuando están juntos, son fieles siempre, ¿no? Y aunque el esposo o la esposa esté en la otra punta del mundo, siguen siendo fieles. Del mismo modo tenemos que los cristianos seguir a Cristo siendo conscientes de que somos discípulos de Cristo, somos cristianos siempre. Y esa fidelidad tiene que acompañar a esa relación del cristiano con el Señor siempre. Y cuando cometemos algún pecado, cuando caemos y cuando fallamos, tenemos que comprometernos realmente a pedir perdón con un corazón sinceramente arrepentido y levantarnos y empezar de nuevo a caminar y procurar trabajar por esa fidelidad. Y por último, en el Evangelio vemos, ¿no?, esa continuación del capítulo 6 de San Juan, en el que está hablando en ese discurso del pan de vida. Llega el momento del escándalo, ¿no?, en el que los judíos, pues realmente al oír hablar a Jesús de que tienen que comer su cuerpo y tienen que beber su sangre, dicen: este modo de hablar es muy duro, ¿quién puede soportarlo? E incluso no solo aquellos que ocasionalmente iban a escuchar a Jesús y a encontrarse con Él, ¿no?, todos aquellos que habían sido testigos de la multiplicación, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, habían seguido a Cristo hasta ese lugar. Y no solamente esas personas que aún no habían acabado de conocer al Señor, sino que incluso dice el Evangelio que discípulos suyos dejaron de seguirle y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Fue un momento, por así decir, de estampida, ¿no?, en el que muchos se apartaron. Y Jesús, lógicamente, con dolor en el corazón, como no podía ser de otra manera, lógicamente, le pregunta a los 12, a los apóstoles, a aquellos que eran los más íntimos: ¿también vosotros queréis marcharos? Eso nos pregunta el Señor hoy a cada uno de nosotros. En este mundo cada vez más secularizado, en este mundo cada vez más sin Dios, en el que tantas y tantas personas, a pesar de haber recibido el bautismo, a pesar de haber recibido su catequesis de primera comunión y de haber recibido la primera comunión, a partir de ese momento se apartan de Dios, o incluso algunos llegan a la confirmación y después de ese momento se apartan de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas viven su vida al margen de Dios, al margen de Jesús, después de haberse comprometido a seguirle, después de haberse hecho discípulos suyos? Le han abandonado. Viendo esa situación, no solamente a lo mejor de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, sino en el mundo entero, ¿no?, cómo se está dando esa estampida de tantas personas que se alejan de la Iglesia, hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿también vosotros queréis marcharos? Y nosotros, viendo el dolor de ese corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres, tenemos que responderle con sinceridad y con todo amor, con todo el amor que podamos: Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, como le dijo San Pedro. Porque sabemos que el Señor es nuestra vida, porque sabemos que el Señor es nuestra salvación, porque sabemos que la vida de gracia, la vida de discípulo de Cristo, la vida de cristiano es la única vida que merece la pena, porque solo Dios puede llenar y llena el corazón de todos y de cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién merecería la pena si no estás tú?
Señor, te seguimos porque tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos con tu gracia, con tu fuerza, a nuestra debilidad, para que nunca caigamos en esa tibieza y peor aún, nunca traicionemos ese amor y esa confianza que has tenido con nosotros al llamarnos. Que nunca te abandonemos. Que así sea.